Por último vamos a hablar del vaso. El vaso es un órgano linfoide que se encuentra en lo más profundo del hipocondrio izquierdo, en contacto con la novena, décima y undécima costillas en una región llamada región esplénica o fosa esplénica. Estas costillas, como habíamos dicho al comienzo, si se lesionan, si se rompen por un traumatismo importante, pueden lesionar el vaso y dar una ruptura de vaso. Esto trae un sangrado importante que puede costar la vida del paciente. La costilla número 10 es la que recorre el mayor eje del vaso. Está situado, dijimos, en la celda esplénica, que está debajo del diafragma, que tiene por debajo y por detrás al diafragma. Por delante tiene al estómago, por detrás tiene al riñón y por debajo tiene al ángulo esplénico del colon, con un ligamento que une el colon al diafragma llamado ligamento frenocólico izquierdo, con una dependencia llamada subtentaculum lienis, es decir, sostenedor del bazo. Esa es la celda esplénica. El vaso es un órgano linfoide, tiene una función importante en la inmunidad. Cuando el vaso tiene que ser extirpado por situaciones patológicas, la inmunidad debe ser cuidada en ese paciente a partir de ahí, porque se vuelve susceptible a cierto tipo de infecciones. En el vaso también se produce la maduración de los glóbulos rojos y la destrucción de los glóbulos rojos viejos. A veces, cuando hay enfermedades del vaso, se produce también una destrucción irregular de los glóbulos rojos, lo cual traen lo que se llaman las anemias hemolíticas. El vaso tiene dos polos, un polo superior y un polo inferior. Tiene una cara externa, lisa y en contacto con el diafragma y a través del diafragma con las costillas 9, 10 y 11 y los espacios intercostales que le corresponden. Una cara interna donde reside el hilio del vaso, donde llega la arteria esplénica y de donde sale la vena esplénica. Esto divide a la cara interna en una porción anterior en contacto con el estómago y una porción posterior en contacto con el riñón. Aquí se puede ver la cara externa, la cara interna dividida en una parte anterior o gástrica y la posterior o renal. Vemos que aquí también llega el epiplom pancreático esplénico, a través del cual corren los vasos esplénicos. También vamos a ver una pequeña huella, una impresión en el polo inferior y la cara interna, que está dado por la impresión del colon. Esta es la impresión que deja el ángulo esplénico del colon. Este es el vaso y este es el ángulo esplénico del colon. Tenemos así una cara externa o diafragmática y una cara interna o visceral, dividida en una anterior y una posterior y la impresión cólica. Tiene un polo superior y un polo inferior. Y esto es importante. Tiene un borde posterior y un borde anterior. En el borde anterior tiene escotaduras que suelen ser 2 o a veces 3. Estas escotaduras sirven, hay que conocer que el vaso tiene su escotadura anterior porque a veces el vaso crece en el abdomen cuando hay enfermedades y el vaso puede ser palpable y uno puede reconocer que es el vaso porque son palpables las escotaduras de su borde anterior. Ahí vemos las escotaduras y el vaso ubicado en la celda esplénica, el epiplom pancreático esplénico, por arriba epiplom gastroesplénico. Fíjense, en este epiplom gastroesplénico corren unos vasos que unen la arteria esplénica con la curvatura mayor del estómago. Ya vamos a ver después cuando hablemos de irrigación del estómago. Aquí vemos el ligamento esplenocólico, ligamento frenocólico y lo que forman el subtentaculum lienis. Recibe vascularización por la arteria esplénica, los vasos cortos que le unen a la curvatura mayor del estómago. Con eso se anastomosa a otras ramas que vascularizan el estómago. Y sus venas desembocan todas en la vena porta. Aquí tenemos una importante vena que le va a unir a la vena gastroepiploica izquierda. Bueno, un pequeño resumen de la
función del hígado, el laboratorio bioquímico del cuerpo. Cuando el hígado se enferma, una de las cosas más frecuentes es la cirrosis hepática, donde comienzan a producirse cicatrices. Esto produce aumento de la presión venosa en el sistema porta, hipertensión portal. Fíjense cómo esto da varices en la porción inferior del esófago. Esto puede sangrar fácilmente. Hace crecer el vaso. ¿Por qué? Porque aumenta la presión. Entonces aumenta la presión dentro de las venas del vaso y el vaso crece. Como hay mala salida de la bilirrubina a los conductos biliares intrahepáticos, las cicatrices bloquean a veces los conductos hepáticos, así como bloquean las venas. Entonces hay aumento de la bilirrubina indirecta, y la sangre que venía por la vena porta hace uso de lo que conoceremos como anastomosis portocava. Esto es importante conocer por esa razón. El sistema porta viene, como dijimos, de todos los intestinos, el vaso, el páncreas, el estómago, la porción inferior del esófago, y va al hígado y pasa por el hígado para ir a la vena cava inferior. Si no puede pasar por el hígado, entonces tiene que tomar otros caminos, y es donde hace uso de lo que llamamos anastomosis portocava. Una de esas anastomosis está aquí en la porción inferior del esófago, porque estas venas que vemos aquí drenan en las venas del tórax. ¿En qué vena del tórax? Drenan en ramas que van a formar lo que conocemos como el sistema ácigos. Entonces la sangre se desvía y va hacia el sistema ácigos a través de las venas esofágicas inferiores, anastomosándose con la esofágica media. Ese es un sistema de anastomosis portocava. Así también existe anastomosis portocava en el ombligo, las venas que rodean al ligamento redondo. Fíjense, el ligamento redondo que va luego al ombligo. Esto se va al ombligo, a la pared abdominal, y de la pared abdominal al sistema cava. También las paredes del colon, en la pared posterior del colon hay venas que se unen con las venas de la pared posterior del abdomen, y esas desembocan también en el sistema cava. En el recto, las venas de la porción superior del recto van al sistema porta, y las por la porción inferior y media del recto van al sistema de la vena cava inferior. Esas son las anastomosis portocava más importantes, que aquí están resumidas en este diseño, que es importante que ustedes puedan entender, tomarse el tiempo de mirar y entender cuáles son las anastomosis portocava, y después, cuando se desarrolle la patología y la clínica, van a entender la importancia de estas anastomosis. Cuando hay patología hepática, puede haber muchas alteraciones. Puede haber lo que se llama encefalopatía hepática. Esto lleva al coma. El aliento hepático, que huele a cadáver. Hay ginecomastia por mal metabolismo de las hormonas. Hay ictericia, es decir, el paciente está amarillo por la impregnación de la bilirrubina indirecta en la piel. Hay ascitis porque el aumento de presión en las venas de los intestinos, del vaso, el estómago, etc., producen salida de líquido hacia la cavidad peritoneal. Por lo tanto hay líquido libre en la cavidad peritoneal, y por supuesto la sangre de la vena cava inferior tampoco puede ir muy rápido hacia arriba. Por eso se producen lo que conocemos edemas, aparte de la poca metabolización de las proteínas, lo que hace que haya un descenso de las proteínas en el cuerpo, todo por insuficiencia del hígado. Aquí vemos, esto es lo que llamamos ictericia, cuando hay coloración amarillenta de la piel y de las mucosas. Se puede ver muy fácilmente en la esclerótica. Esto es lo que llamamos ascitis. Fíjense cómo se produce una hernia umbilical por el aumento de presión dentro del abdomen, lo que hace que protruya el ombligo. O sea, es una hernia umbilical. Esto es una ascitis. Aquí está la circulación colateral. La sangre que no puede ir por la vena porta viene hasta el ombligo por el ligamento redondo y sube por las venas de la pared abdominal para ir a desembocar en la vena cava. En la vena cava superior en este caso. Esta es una tomografía axial computarizada normal, donde podemos ver el hígado. Aquí vemos parte de la vascularización hepática,
los segmentos del hígado. Aquí vemos la arteria aorta. Aquí podemos ver el vaso con la arteria esplénica entrando. Aquí esto es el estómago. Ahí vemos las costillas. Esta ya es la cavidad pleural. Esto finito que vemos aquí es el diafragma. Es el diafragma. Estas son patologías que podemos encontrar en las vías biliares. Las patologías de las vías biliares más frecuentes son los cálculos biliares, que pueden llegar a obstruir las vías biliares, obstruir el colédoco, obstruir el conducto del páncreas. Con esto pueden afectar también el páncreas en una enfermedad muy grave llamada pancreatitis. También pueden producir cáncer en la vesícula biliar. Y todo esto hace que conocer esta zona sea muy importante, porque estas patologías son muy frecuentes. Se suele ver en forma muy frecuente en los hospitales del país. Conocer esta situación hizo que se desarrolle un método de diagnóstico y de tratamiento, porque los cálculos a veces se trancan en las vías biliares y a veces es necesario realizar este procedimiento. Una endoscopía que va por el esófago, estómago, duodeno. Visualizan la papila y pueden acceder al colédoco para poder extirpar los cálculos y poder mejorar al paciente hasta que pueda ir a una cirugía curativa. Eso se llama colangiopancreatografía. Colangio viene de vías biliares, pancreatografía retrógrada endoscópica. Tenemos así entonces, esta es una radiografía, este es el endoscopio que introdujo por medio de una sondita contraste a las vías biliares. Fíjense cómo está dilatado esto. Es importante saber que las vías biliares pueden verse por ecografía también. Y si nosotros encontramos que el colédoco mide 1 centímetro o más, quiere decir que probablemente tiene una obstrucción, como en este caso tiene un cálculo que se ve aquí. Por eso, como está obstruido, entonces viene la bilis y la bilis produce presión y dilata el colédoco, que no debe tener más de 1 centímetro de diámetro. Aquí vemos lo que se hace. Se mete otra sondita y puede extraerse el cálculo, si es que el tamaño del cálculo lo permite, por vía endoscópica. Aquí vemos otra colangiografía. Aquí vemos inclusive el cístico, la vesícula biliar, el colédoco, y aquí nace el páncreas. Aquí vemos esto que está aquí. Es un tubo que se le dejó al paciente, aquí, ¿ven? Dentro del colédoco, y se introdujo el contraste aquí y se pudo teñir esto se hace durante una cirugía, y se deja este tubo para asegurarse de que no haya quedado ningún cálculo en el colédoco o en los hepáticos, porque a veces en la cirugía sacamos 1 o 2 cálculos, pero cuando hay muchos cálculos puede quedar alguno escondido por allí, y eso puede volver a producir una obstrucción si es que no tenemos este cuidado. Entonces dejamos una sonda y cuando pasó toda la gravedad hacemos una radiografía, y si no tiene cálculos, entonces ahí retiramos. Esta es la zona que aquí dice, sonda que ahí dice drenaje de Kerr. Esto que está aquí, sonda en T de Kerr le dicen también. Esto es endoscópico, este es el endoscopio. Bien, el vaso que está en la zona esplénica puede crecer. Dijimos que al crecer se puede palpar debajo del reborde costal izquierdo y podemos identificarlo por las diferentes escotaduras que puede tener. Esto crece en forma oblicua. El vaso cuando crece, sale por debajo del reborde costal, va hasta la región umbilical, puede ir inclusive hasta la fosa ilíaca izquierda. Eso es lo que conocemos con el nombre de esplenomegalia. Fíjense, en un trauma esplénico tuvo que extirparse el vaso, así queda. Estos son los vasos del epiplón pancreático esplénico. Aquí hubo un traumatismo y el vaso se rompió. Esto trae un sangrado muy importante. Fíjense, una ruptura de todo el vaso, y entonces esto no hay más remedio que extirpar el vaso.
con todas sus consecuencias. Muchas gracias, queridos alumnos, y fuerza en el estudio, fuerza en la concentración y mantener siempre la curiosidad, que es lo que hace que aprendamos.